Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Iniciamos un programa Capicúa de Al Derecho y al Revés. Marta, 373. ¿Te gusta? Mira, me gusta así porque eso es signo de suerte y tenemos acá un invitado que seguramente nos va a traer suerte. Bueno, Marta Ollanarte les habló, yo soy Alejandro Drukarov. Mercedes Jones, ¿cómo te va? No te escucho, Mercedes. ¿Estarás muteada o será un problema nuestro? Tratamos. No, ahora muteada sí. No estoy. Entonces era un problema nuestro, pero ya lo hemos resuelto en forma mágica. Bueno, saludamos a todos nuestros oyentes y les decimos que estamos con un invitado que nos interesa muchísimo para conversar sobre distintas cosas. Martín D'Alessandro es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales en la UBA, profesor en la UBA, también lo fue en San Andrés, también en Flaxo, en la Ditela. Bueno, algunas universidades dejó sin dar clase, Martín. Investigador del CONICET, del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político y es el actual presidente de Poder Ciudadano. Martín, bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Poder Ciudadano tan cercano a mi corazón, es decir, es parte de mi corazón. Bueno, algo tuviste que ver, me parece, ¿no? Alito. Tanto con Poder Ciudadano, vos con Poder Ciudadano, como otro de los integrantes de nuestro equipo, que es Carlitos March. Ah, bueno, yo pensé que lo ibas a spoilear lo que tenemos de Carlos March para Martín. De ninguna manera voy a decir que tenemos una pregunta de Carlos March, porque sería spoilearlo, así que no lo voy a hacer. Pero de todas maneras es importante que no demos por sentado que la audiencia conoce el vínculo de Marta en Poder Ciudadano y qué es Poder Ciudadano en este momento. Me parecería interesante que Martín nos pincele a nivel internacional qué tipo de red integra Poder Ciudadano y qué significado tiene como organización pionera en nuestro país. Fundada, entre otras personas, por Marta, ¿no? Marta Ollanarte. Sí, cómo no. Todos los que formamos parte alguna vez de Poder Ciudadano nos sentimos muy orgullosos por las características que tiene esta organización, que como vos dijiste es pionera en como se dice ahora, sociedad civil o la trama de organizaciones de la sociedad civil de la Argentina. Y esto en gran parte es debido a Marta Ollanarte, por supuesto, que es su fundadora. Marta dice que tiene a Poder Ciudadano en su corazón, y yo como actual presidente me animaría a decir también exactamente la viceversa, es decir, que Poder Ciudadano tiene a Marta Ollanarte en su corazón y en su cabeza, porque recordemos, ¿no?, lo que me decían. Poder Ciudadano es una ONG que instaló la idea de la transparencia y la lucha contra la corrupción a gran escala en la Argentina. Quiero decir que, por supuesto, preocupación por la honestidad de los funcionarios y por el correcto accionar de quienes detentan el poder existió desde siempre, pero Poder Ciudadano lo instaló en la agenda pública. Y a partir de esa impulso fundador, hace 35 años ya, ¿no es cierto, Marta? Exactamente. Poder Ciudadano sigue manteniendo ese horizonte, esa misión que es estar preocupada y movilizar conciencias y acciones para tratar de mejorar la gestión pública en la Argentina y sobre todo también para tratar de movilizar la participación de la ciudadanía, porque no hay Estado sin ciudadanía, no hay democracia sin ciudadanía. Por lo tanto,
lo que cada uno de nosotros, de manera organizada, como tratamos de hacer desde una organización, valga la redundancia, que es Poder Ciudadano, pero también cada uno desde su casa y desde su computadora puede hacer cosas para ayudar a través de un granito de arena, de una opinión o de una acción muy pequeñita, contribuir a gran escala a que la democracia argentina sea mejor. En ese sentido, Martín, ¿cómo se canalizan acciones concretas en un contexto? Vos hablaste hace muy poquito de una democracia erosionada que se va lastimando de a poquito, se va desgastando. Planteás que los que más la erosionan son precisamente los gobernantes elegidos democráticamente. ¿Cómo se hace para canalizar esa participación que falta, ¿no? En un momento en que volvemos a hablar de, qué sé yo, desde Fuerza del Cielo, antes era lo nacional y popular identificado en una persona y toda esta cosa de protagonismo mesiánico, que en definitiva es lo contrario de lo que estás planteando que buscan organizaciones como Poder Ciudadano. ¿Cómo se logra eso? Perdón, yo agrego un comentario, el título de un artículo de Terráneo de este fin de semana, que justamente es Democracias Fingidas, ¿no? Está buenísimo. En la onda que vos expresás, Ale. Bueno, empiezo por la parte más difícil de la pregunta, que es esta idea de la democracia erosionada, para después pasar a esta idea de la democracia fingida que escribió Terráneo en un diario. La idea básica es que la democracia es importante y la tenemos que cuidar porque todas las otras formas de gobierno que se han inventado en la historia de la humanidad han sido siempre mucho peores. Uh-huh. Entonces, no sabemos lo que deparará el futuro, pero hasta el día de hoy lo que se conoce, la democracia es la única que respeta la libertad de las personas y la única en la que las personas, los ciudadanos, pueden tener alguna incidencia, reconozco, no mucha, pero al menos alguna, sobre el destino común de lo que hace un país. Nosotros estábamos acostumbrados a que cuando la democracia entraba en crisis, la democracia se quebraba. Hay un golpe de Estado, salen los tanques a la calle y de un día para el otro la democracia no existe más y todos sabemos que la democracia no existe más. Eso no ocurre más, o casi no ocurre más, en el mundo, en América Latina. Son pocas las excepciones de quiebres tradicionales de la democracia. Lo habitual en los últimos 20 años, 20 y tantos años, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, es que la democracia no se quiebra, pero se va desgastando, se va erosionando. No se la rompe con tanques a la calle y comunicado número 1 de una junta militar una mañana que nos despertamos, sino que de a poquito, sin darnos cuenta, los gobernantes, que generalmente son gobernantes en la experiencia empírica, ¿no es cierto? Son gobernantes que han sido electos por el voto popular y en elecciones libres y limpias y competitivas y fair play electoral. Sin embargo, van tomando algunas decisiones muy de a poquito que van desgastando a la democracia y por eso no nos damos cuenta del proceso. Hay un autor muy famoso en la ciencia política de la Argentina, muy conocido, Guillermo O'Donnell, que hablaba de la muerte lenta de la democracia. Uh-huh. Entonces, bueno, los gobernantes un día desoyen un fallo judicial, otro día desfinancian una agencia de control, otro día desacreditan a la justicia, otro día hablan mal del Congreso, y así, sin darnos cuenta, otro día persiguen a un periodista, otro día se degrada el debate público, y así, de a poquito, incluso con acciones que a veces tienen apoyo popular, porque a veces los jueces no son bien vistos, los legisladores no son bien vistos, los partidos políticos no son bien vistos, los periodistas se pelean entre ellos. Entonces, muchas veces los gobernantes van por este camino desgastando la democracia, hasta que un día nos damos cuenta que es demasiado tarde porque hicieron trampa en las elecciones, o encarcelaron un candidato opositor, o prohibieron o mandaron al exilio a un periodista.
y ese día, si no hicimos nada, ya es tarde. Justamente en relación con esto, ayer, sabiendo que íbamos a tenerte acá, empecé a repasar algunos libros y encontré uno que fue muy interesante y que lo he vuelto a mirar varias veces, además de los libros de Guillermo O'Donnell, con quien tuve el gusto de trabajar y hacer juntos realidad algunos programas en municipios. Pero este libro, a lo mejor vos lo conocés, es de dos norteamericanos, es del año 2012, se llama Gobernanza Inteligente para el Siglo XXI. Los autores son Wergen y Gardels, nada que ver con Carlos Gardel, ¿no? Pero se llama Charlie. Y ellos lo que dicen, y que en ese momento me pareció fantástico, y ayer releía toda esta parte y digo, sigue teniendo actualidad, la necesidad de armar un nuevo software cívico. Qué buena idea, ¿no? Justamente por esto que vos decías, ¿no? Que llegame de repente, no sabemos y ya tenemos el destrozo encima. Bueno, ¿cómo preparamos a la ciudadanía y les ayudamos a armar un nuevo software cívico para que esto no los encuentre desprevenidos y para que lo que ocurre en las redes, que sabemos que marcan casi totalmente nuestra cotidianeidad, no ayuden a que allí se encaramen improvisados, ¿no? Estos autores dicen, si no nos metemos a trabajar en eso, empoderamos aficionados, y eso es complicado. ¿Qué opinión te merece esto? El contexto no ayuda. Pero eso hace que quienes estamos o nos sentimos involucrados con la causa de defender la democracia, de promover una mejor ciudadanía, de incentivar una mejor educación cívica, ¿no es cierto? No necesariamente el título secundario en la universidad, sino la educación cívica, como decían los liberales del siglo XIX, es alguien que entiende de qué se está hablando en el debate público. No hace falta ser ni un intelectual ni un gran sabio, es solamente tener un interés mínimo y reconocer que se puede hacer algo para que las cosas sean mejor y para que mi propia individualidad sea mejor. No es necesario ser tampoco un filántropo. El contexto nos hace a todos nosotros los militantes cívicos, podríamos decir, siguiendo tu huella, Marta, es que nosotros venimos de un periodo muy largo de lo que los intelectuales han denominado la desafección cívica o la desafección ciudadana. Esto duró 20, 30 años. En la experiencia argentina quizás fue un poquito más fuerte durante los años 90, ¿no es cierto? Y el primer lustro del siglo XXI, que es, bueno, a mí no me interesa mucho la cosa pública porque privilegio en gastar mis energías en el ámbito de lo privado, con mi familia o yendo al cine. Es decir, lo público aparece degradado frente a una sobrevaloración, podríamos decir así, del ámbito de lo privado. La acumulación de dinero, la familia y lo público no nos importa porque en principio y para empezar los políticos son todos corruptos. Los políticos dicen todos lo mismo, son todos iguales, en parte porque se creía en ese momento, ¿no? Son todos ladrones iguales, pero y si no son ladrones dicen todos lo mismo. De manera que tampoco hay mucha diferencia entre ellos, más vale me quedo en mi casa, pongo una película en la videocasetera, podríamos decir, o en el DVD en los años 90, ¿no? Todavía no existían las plataformas. Ahora están las series. Ahora están las series y disfruto de una vida en algún punto hedonista, desligada de lo que le ocurre al de al lado.
Estoy simplificando y generalizando. Sí, sí. Pero después, en los años siguientes, apareció en el caso de América Latina una fuerte impronta, de alguna forma podríamos poner reparos, pero digamos repolitizadora, ¿no? Todos los gobiernos que se conocieron como el giro a la izquierda, en muchos países de América Latina también se conoció como la marea rosa, que implicó una politización muy fuerte, sobre todo de muchos sectores jóvenes y no tan jóvenes, pero que tampoco digamos, ejercían un rol de ciudadanos en el sentido de un ciudadano que es crítico, que es vigilante del poder, que trata de que los gobernantes no abusen de los poderes que la sociedad les da para que administren eficientemente. Y en cambio se adoptó en términos generales, nuevamente generalizo algo injustamente, en la defensa acérrima de una nueva identidad, ¿no? Entonces, para los que son como yo, para los que reconozco que piensan como yo, perdono todo y todo está bien, y para los que no piensan como yo, todo está mal, sea un político o sea mi suegra o mi primo cuando nos encontramos en el cumpleaños. Qué actual que suena, ¿no? Sí. Qué actual con otro signo, pero idéntico, digamos. Y arruinamos el cumpleaños o la cena de Navidad, ¿no es cierto? Yo creo que todavía hay veces hay un poco ciclos que bajan un poco esa tensión, tanto en el debate público de los políticos como también a nivel capilar, ¿no es cierto? En las familias. Pero ahora parecería que estamos de vuelta entrando en un escenario de nuevas identificaciones, ¿no? Entonces, esta idea de la identidad, para los míos todo y para los distintos nada, debilita. En primer lugar, debilita la capacidad de los ciudadanos de tener lo que enseñó Marta en la Argentina en gran medida, que es estar alerta frente al poder, no importa si es de... Conciencia, nosotros decíamos en aquel momento conciencia cívica alerta. Tal cual. Ahora, yo te digo, a ver, Martín, coincido absolutamente con todo lo que vos decís y creo que acá coincidimos, es una situación de crisis, es una situación disruptiva. Ahora, yo le agregaría, justamente por esto, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para, en este mundo volátil, ambiguo, complejo, todo lo que sabemos que significa esta era exponencial, elaborar este nuevo software cívico. Comparto totalmente. Si querés, le agregamos justo acá la pregunta de Charlie que va exactamente a ese tema. Que nos debe estar escuchando. Y seguro nos está escuchando. La pregunta de Carlitos March, por favor. Poder Ciudadano es una organización de alguna manera pionera o que estuvo en la vanguardia de la promoción de la democracia participativa. Me gustaría preguntarte, ¿dónde están viendo ustedes los desafíos de mediano y largo plazo para consolidar la democracia participativa en Argentina, en la región latinoamericana y a nivel global? Un abrazo. Fácil. Sí. Bueno, simple como para empezar. Agreguemos que Carlos March habla con la autoridad de haber sido uno de los primeros voluntarios, haber sido uno de los primeros que escribió en el periódico de Poder Ciudadano y haber sido después un, creo que, muy excelente reconocido director ejecutivo de la Fundación. Tal cual. Sí. Y promotor de procesos democracia a nivel federal, ¿no? Que es otra de las cuestiones que sucede, que se concentra toda la gestión del conocimiento y de la sabiduría colectiva en Buenos Aires, y lo que se hizo desde Poder Ciudadano, y uno de los que los impulsó junto con Avina fue Charlie, organización en la que está trabajando en este momento, es esta mirada, perspectiva federal y regional. Esos son dos logros importantísimos de Poder Ciudadano también. Sí, por supuesto. Carlos March es una leyenda dentro de la organización. Contestale la pregunta. Agradezco mucho la pregunta. Hay
varias cosas. Me mantengo todavía un poquito más en un plano más general. Sin democracia no hay posibilidad de una ciudadanía activa, no hay posibilidad de ninguna autorreflexión sobre lo que la ciudadanía puede ser, ni hay ninguna posibilidad de acción sobre lo que se puede hacer. De hecho, los gobiernos que se conocen como de la derecha alternativa o que han empujado un poco los límites de lo que conocemos como democracia representativa, una de las primeras cosas que hacen es no solamente atacar a los periodistas, sino en segundo lugar atacar a las ONGs y empezar a tratar de dificultar la acción de las ONGs. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces a muchos gobernantes no les gusta que haya un ojo vigilante, organizaciones que se preocupan por velar por situaciones que hacen a la democracia. Entonces, lo que hay que estar es, por supuesto, en un nuevo contexto, ser innovadores, ser imaginativos, pero hay un núcleo duro de cuestiones que pegan muy en la línea de flotación de lo que significa el régimen y de lo que significan los derechos básicos de la ciudadanía en una democracia, sobre los que a lo mejor son ya conocidos, pero sobre los que nunca hay que dejar de machacar. Por ejemplo, Poder Ciudadano promovió hace unos 2 meses aproximadamente, el presidente reglamenta por decreto una ley de acceso a la información pública. Con esa acción, el gobierno reduce las posibilidades de la ciudadanía de poder conocer y, por lo tanto, controlar y fiscalizar y auditar, podríamos decir, cómo gastan el dinero y cuáles son las acciones que los gobernantes hacen en nuestro nombre. Entonces, esto es una cosa muy preocupante, porque, por ejemplo, Poder Ciudadano ha sido pioneros mediante estos mecanismos de pedidos de acceso a la información, en pedir acceso a la información de quienes entraban, por ejemplo, a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos. Esto que ahora hacen todos los periodistas, bueno, fue una iniciativa, en primer lugar, de Poder Ciudadano. Así descubrimos que había jueces que iban a jugar al pádel con el presidente, o que había empresarios que iban o proveedores del Estado que iban a almorzar con otros presidentes. Claro, esto gracias en su momento al decreto 1172, que también incluye las audiencias de gestión de intereses, es decir, quién entra a la Casa Rosada, quién entra a la casa, con quién se reúne y para qué. ¿No? Ese es uno de los complementos del acceso a la información. Y en esa línea, Martín, ¿qué es lo que Poder Ciudadano está haciendo o ha hecho para justamente enfrentar esa norma? Nos manifestamos públicamente de una manera no muy enérgica y movilizamos alrededor de 70 otras organizaciones no gubernamentales amigas que también se pronunciaron de manera casi inmediata. Creo que tardamos un par de días en generar esta movilización de la sociedad civil, que dio lugar también después a una cantidad importante de notas periodísticas alertando sobre este problema. O por ejemplo, doy otro ejemplo de lo que consideramos un poco el núcleo de las acciones hard, por decirlo de alguna forma, de Poder Ciudadano. Nosotros intervenimos también judicialmente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chocolate Rigó, que había una cantidad de empleados que aparentemente eran fantasmas, y recordemos, Chocolate Rigó iba a los cajeros de La Plata con 30, 40 tarjetas de débito y retiraba los sueldos de todos. Bueno, hay una causa práctica judicial que no descubrió Chocolate Rigó, ¿no? Sino que venía de años y de distintos espacios, sobre todo en cuerpos legislativos. Sin ninguna duda. Y por ese motivo, junto con otra organización amiga, impulsamos una investigación
acerca de la transparencia o el ocultamiento de información, no solamente en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, sino en todas las legislaturas de las 24 provincias del país. Y encontramos, como se imaginarán, cosas espantosas. Muchos chocolates. Claro. Nosotros no encontramos chocolates, porque no somos el Poder Judicial ni íbamos a buscar chocolates, pero queríamos tener una idea de, bueno, esto que sale a la luz, a la superficie, con el caso chocolate, ¿es algo aislado o es algo común? Y encontramos que es algo, por supuesto, muy común. Por ejemplo. Ahora, y en esa, perdóname, porque como el tiempo se nos va volando en la radio, nos queda poquito tiempo. En el mismo sentido, Poder Ciudadano se pronunció muy fuerte y junto con un conjunto amplísimo de organizaciones de la sociedad civil, yo creo que inédito en la historia de la Argentina, que haya habido casi unanimidad respecto de la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema, ¿no? No vamos a entrar, hemos tratado decenas de veces el tema en el programa. Pero ahora se habla de designarlo por decreto. Es decir, ya está en todos los diarios y ya es Vox Populi que fuentes oficiales están diciendo que no bien que del lugar en la Corte lo van a designar. Además a él, no a García Mansilla, a él específicamente. ¿Qué pensás que se puede hacer desde la sociedad civil al respecto también? Bueno, por supuesto que hay que reaccionar porque hay un procedimiento que cumplir. También hay que estar atentos a los vericuetos que usa el poder, ¿no es cierto? Recordemos, la sociedad civil y Poder Ciudadano también reaccionó muy fuerte cuando pasó algo similar, apenas había asumido el presidente Macri, por lo tanto, después algunos de esos jueces que había nombrado Macri dijeron o que no iban a jurar o que estaban en contra, y los que estaban en la Corte habían puesto en duda si le iban a tomar el juramento nombrados en comisión. Es decir, ahí hubo en aquel momento una reacción no solamente de la sociedad civil, sino también muy fuerte de constitucionalistas y de los propios actores. Este caso tiene algunas particularidades. Nosotros vemos con la misma preocupación que vos estás señalando, Alejandro, pero bueno, si efectivamente Maqueda deja el tribunal, como ya anunció, y ya ahí hay un problema, es que entonces puede quedar paralizado el tribunal. Con 3 miembros no quedaría paralizado, es un debate técnico para dar, pero con 3 miembros no quedaría. De hecho ha funcionado con 3 miembros. Bueno, el tema es que hay que ver cómo votan esos 3 miembros, porque, ¿no es cierto?, para que la Corte apruebe cosas tiene que tener una mayoría de 3. Sí, pero para eso están los conjueces también, ¿no? Es decir, hay salida legal. Sí, ¿Qué tema para otro programa? Ese tema para otro programa. Entonces, sí, pero a mí me parece importante que si empezamos el programa con la idea de la erosión democrática, lo podamos cerrar con cuáles son algunas de las herramientas de la ciudadanía para fortalecer la democracia, que tiene cambio democrático, que impulsa y que eventualmente la audiencia puede sumarse. Como vos dijiste al principio, Martín, son pequeñas acciones, quizás meterse y poner y firmar, ¿no? O sea, que uno puede hacer desde su casa y con la computadora o con el celular. Y te aclaro una cosa, es típico de este programa, estábamos en el límite horario, Mercedes tiene que extenderlo un minuto más, así que y nos vamos. Bueno, entonces, para cerrar, lo que vos mencionabas, Alejandro, el procedimiento de nombrar jueces en comisión, eso está mal, eso va en contra del procedimiento constitucional. Poder Ciudadano, si eso ocurre, va a expresarse contundentemente en contra, como ya lo hizo impugnando en los lugares que teníamos posibilidad de hacerlo, en contra de la candidatura de el juez Lijo en particular. Frente a las otras cuestiones, nosotros hacemos una convocatoria muy amplia a que la gente primero sienta la necesidad de hacer algo si ve que por más que la situación económica esté un poquito mejor, no permitir que haya abusos de poder. Si hay abusos de poder, hay lugares de donde se puede decir algo. Poder Ciudadano es uno de esos lugares. El año pasado recibimos una llamada por teléfono de una jueza que pedía una coima por una sucesión, y esa jueza terminó siendo destituida gracias a la acción que hicimos nosotros
tanto mediáticamente como en los propios tribunales de la provincia de La Rioja. Es decir, se pueden hacer cosas. Cuando uno está frente a lo que considera una injusticia, tanto en términos personales, o conoce, es testigo de un caso de corrupción, también había un caso de una sobrefacturación, nos llamamos por teléfono y terminó en un fallo favorable judicial. Acérquense a Poder Ciudadano, siempre sigue teniendo el mismo ímpetu y las mismas ganas de combatir contra la corrupción y el abuso de poder. Bueno, y muchísimas gracias, Martín D'Alessandro, presidente de Poder Martín, Ciudadano, gracias. politólogo. Después vamos a charlar, te vamos a invitar para hablar específicamente de política internacional, muchos temas. Pero nos vamos a una pausa musical que tratamos siempre de darle un contenido parecido, o digamos que tenga que ver con la entrevista. Y en este caso nos conmueve la querida María Elena Walsh con Como la cigarra. Bueno, estamos de vuelta de una manera curiosa, como nuestra audiencia podrá ver, los que nos están viendo por YouTube o por Spotify, ¿no? Nos hemos ido a cambiar de ropa, o más exactamente es otro día, porque la entrevista con Martín D'Alessandro la hemos grabado hace 3 días, hoy es lunes, estamos haciendo la segunda parte de este programa, así que esa incógnita queda develada. Pero venimos después de Como la cigarra, ¿no? Tal Es decir, cual. acá estamos, tantas veces nos mataron. Tantas Acá resucitaremos. estamos. Así es, así es. Y yo tengo una muy breve anécdota para empezar, más que anécdota, un dato. Les puedo decir che Mercedes, che Marta, porque la Real Academia Española acaba de oficializar el uso de che. Mirá vos. La palabra che acaba de ser incorporado al idioma español oficialmente por la Real Academia. Menos Un mal, porque homenaje. no nos habíamos enterado que no podíamos usar el che. Bueno, lo usábamos, pero de un modo no académico. Ahora esto es académico. Mirá, ¿Entendiste, che? los que son más jóvenes que nosotros van a lograr que la academia incorpore el bolú. ¿Qué hace, bolú? ¿Cómo Y te va, bolú? estamos. Bueno, incorporó pibe, incorporó bondi, incorporó laburar y ahora incorpora che. En cualquier momento Bolú va a estar, tiene que estar. Sí, sí, sin duda. La Bueno, influencia de la argentinidad en la lengua castellana se va a llamar el capítulo. ¿y por qué no quilombo, digo yo, ¿no? Porque También. realmente el mundo, siendo el tema que nos hemos planteado, es un poco un importante quilombo, ¿no? Y la Argentina, frente a esa situación tan compleja, parece estar tomando ya, pasando de la broma a la seriedad, posiciones extremadamente solitarias, ¿no? Esto es muy notable en los últimos días. Por ejemplo, cuando hace 3 días votó sola contra 170 países y 13 que se abstuvieron, nada menos que en contra de una resolución que reclamaba la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo. Sí. Hoy vamos a hablar de Palm Beach, ¿no? Que más que Palm Beach, como decían algunos periodistas, pareció Disney, a Río de Janeiro, el G20, ¿no? El mundo entero está allí en este momento, ¿no? Así ¿Cuáles es. son las reflexiones al respecto? Bueno, a mí me preocupa fundamentalmente esta postura que viene ya de la primera intervención del presidente Milei en Davos, de querer enseñarle al mundo lo que hay que hacer. Esta resolución que mencioné de Naciones Unidas viene antecedida por muy pocos días antes el retiro de la Argentina de la cumbre del clima y el anuncio inclusive de la posibilidad de abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que es el avance más grande que se ha logrado en la historia de la humanidad para el principal problema que tiene la humanidad y que prácticamente nadie niega. Bueno, es muy Bueno, preocupante, ¿no? justamente esta reunión del G20, que debería ser G21, ¿no? Porque se ha incorporado últimamente la Unión Africana. Milei ha dicho ayer que no va a firmar el comunicado si él no acuerda con todos los puntos a
los que él se refiere continuamente y es parte de su actuación política, lo fue de su campaña, etcétera. Y sabemos que el G20 va a tratar la agenda del desarrollo, el cambio climático, la crisis en Medio Oriente. Sobre todas estas cuestiones, Milei tiene una opinión distinta al resto. Absolutamente. Y, Más que... Sí, y bueno, perdón, dale. yo pregunto, ¿qué pasa si está bien? Y algunos pueden decir, bueno, estas reuniones son informales. No son informales y trae consecuencias. ¿Qué pasa si no firma alguno, en este caso el presidente Milei, ese comunicado? Yo quiero recordar que en el G20 se reúnen los países que representan el 85% del Producto Bruto Así es, Global, así es. los 2/3 de la población mundial y el 75% del comercio internacional. No es poca cosa, ¿no? Sí, lo que yo quería decir tiene que ver con que en el grupo chico del gobierno actual, este tipo de temas es como un dispositivo de batalla ideológica. O sea, están en contra del globalismo, están en contra del movimiento woke, están en contra, casi diría, que de la Comunidad Económica Europea. O sea, les parece que la agendita, y así la llaman, de las élites vanguardistas como el universo LGTB, el cambio climático, el feminismo, la desigualdad, inclusive Palestina, es decir, todos esos son temas que la gente que en este momento está votando, casi diría que a nivel global, a las derechas extremas, está en contra. Entonces, siguen una línea de agenda ideológica más que una estrategia política económica en estos espacios. Ahora, Están Mercedes, hablándole a los votantes, llamémoslo, globales, ¿no? yo estoy de acuerdo, que el enfoque político lo comparto, me parece que es así. En paralelo, hay temas de sentido común. Por ejemplo, es decir, hay todo un planteo de lo que es el relato hace muchos años, la obra de Harari, de la que venimos hablando un poquito, Nexus, hace un gran desarrollo del asunto. Ahora, hay cuestiones que son datos. Por ejemplo, el cambio climático es un dato. No necesitas ir a Valencia y al desastre reciente o a tantos otros que siguen ocurriendo día a día. Lo dicen todos los científicos. No hay uno en el mundo de hace más de 30 años que no plantee el tema de la huella ecológica. Entonces, abandonar el planteo del cambio climático, como decía Marta en la previa, abandonar el tema del desarrollo sustentable. La humanidad ha ido consiguiendo cosas. Esto me parece muy grave. Más allá, después hay cosas que se pueden discutir. No se debería poder discutir la violencia contra las mujeres. También hay estadísticas contundentes a nivel global. Se puede decir esto no sirve, se puede decir hay que hacer otra cosa, pero miremos que Argentina está votando solo, uno contra Mira, 178. justamente lo hablábamos con Martín D'Alessandro, ¿no? Presidente en este momento de Poder Ciudadano. Nos preguntábamos, ¿la gente, el ciudadano de a pie, conoce más o menos en profundidad o conoce algo respecto de estos puntos que vos planteás? Yo creo que no. ¿Y cuál es entonces el rol de las organizaciones de la sociedad civil en este caso? La gente tiene una opinión generalizada, y hay una diferencia muy grande entre opinión pública y conocimiento público. El conocimiento Ujú. público es el que te hace actuar y definirte con sustento en relación a los temas que se traten. La opinión pública, sí, bueno, sí, pero qué sé yo, ya, sí, debe estar mal, pero bueno, después esto se va a arreglar. Bueno, no, hay que trabajar para lograr conocimiento público, y en esto las organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente aquellas que trabajan
por la participación, por la responsabilidad social como poder ciudadano, deben asumir un rol muy importante en esta situación que creo que es disruptiva y es crítica y por consiguiente nos brinda una gran oportunidad, ¿no? Sí, yo comparto. Dale, Mercedes. Sí, que yo se me pasó porque no capté que estaba en Buenos Aires, Giuliano da Empoli, que es este sociólogo que plantea que en la política actual habla de política cuántica y política de carnaval, como algunas de las imágenes de las analogías. Em, y él habla de la ira más el algoritmo como la nueva política. Entonces, esto que nosotros vemos como erróneo o irracional, como vos decías recién, Alejandro, forma parte del combo. La irracionalidad, hablamos de las fake news y de lo que sería la influencia de las redes y de los likes y de los haters y toda esa movida que forma ahora parte de la política. O sea, lo que hace Milei, el gobierno de Milei, es realmente para la escenografía mundial y para las nuevas derechas. Está respondiendo a una agenda que es global, ¿no? Es Y decir, Sí, no sé ustedes qué piensan, pero la oposición absolutamente neutralizada, callada, desorientada, perdida. bueno, Eh, yo voy a rescatar ahí, Marta, una respuesta que me pareció positiva, que es la respuesta del PRO contra el voto en contra, descartando la resolución contra la violencia contra sí, mujeres y sí, niñas, es ¿no? verdad, es Me, verdad. me pareció valioso. Pero Pero no se le en los medios no se le es una dio gota mucha en el mar. importancia. Sí, 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 no, no se le da. Y tenés razón en que mayoritariamente la gente no tiene la preocupación puesta en eso. Yo creo nuestro amigo Eduardo Fidanza la semana pasada explicando el triunfo de Trump decía claramente, bueno, quienes gobernaron desde una posición más centrista, propositiva de derechos, y que ojo, están reivindicando también lo mejor que ha logrado la historia humana, como es el estado de bienestar, como son tantos años de avances, más allá de todo lo que falta en cosas muy importantes en favor de los derechos y de la igualdad. Y bueno, no han sabido en paralelo ni explicar esto, ni convertirlo en una mejoría sensible en lo que más le pesa a la gente, que es el bolsillo, que esta es la otra parte, ¿no? De alguna manera, un analista, y lo voy a mencionar a mi cuñado Alejandro Horowitz, hace unas semanas decía en La Nación, si vos hablás de justicia social durante 20 años, levantando la bandera, agitándola y diciendo acá estamos con la justicia social, y 20 años después la gente está peor, o igual, como mucho, y bueno, quiere decir que la justicia social la destrozaste por levantar esa bandera también. Yo creo que hay Y mucho de eso, entonces, ¿no? y entonces aparecen aquellos que dicen que hay que destruir el Estado, que el Estado no sirve Exacto, para nada. Y exacto. justamente quiero traer a colación, no sé si lo leyeron, un artículo ayer en Clarín de Carolina Castro, que Ujú, muy uno de los bueno. oyentes me hizo recordar que fue nuestra invitada, vos la conocés bien, eh, Alejandro, y ella en este artículo, desde su posición como empresaria, dice que una cosa es un Estado bobo y otra cosa es un Estado inexistente. Ojo con eso, el Estado bobo hay que cambiarlo, pero hay que generar un Estado que sea eficiente y que, bueno, es lo que tienen todos los países del mundo que funcionan bien, ¿no? Recordemos Carolina Castro, porque obviamente no todo el mundo tiene por qué conocerla, es la presidenta de Industria Didi, una de las principales autopartistas de la Argentina, y fue la primer integrante del Consejo Directivo de la UIA. Es decir, otra vez, votamos en contra de la violencia contra las mujeres, es decir, a favor de la violencia contra las mujeres, en definitiva, el voto de la Argentina, una cosa totalmente absurda. Carolina, en ciento y tantos años de historia de la UIA, fue la primera mujer que llegó a integrar el Consejo Directivo de la Unión Industrial, ¿no? Podríamos charlar con ella sobre estos temas. Yo Nuevamente, creo, es claro. me parece muy bien. Marta, yo creo que lo que vos planteás de oportunidad y también de alguna manera
una posibilidad de salvarnos de cosas mucho peores, ¿no? Porque lo que se viene, si la posición, por ejemplo, del nuevo gobierno de Trump, uno ve los ministros que está proponiendo Trump, uno ve que está proponiendo un conocido antivacunas como ese, el hijo de Robert Kennedy, el hijo Kennedy. bobo, dicen algunos, ¿no? De Robert Kennedy, que está proclamando durante la pandemia que las vacunas no sirven para nada, o pretendiendo llevar a fiscal general, es decir, a ministro de justicia, responsable de la justicia en los Estados Unidos, a un personaje que por poco no fue expulsado de la Cámara de Diputados por sus exhibiciones pornográficas, ahora tiene una denuncia por violencia de género, o llevando al Ministerio de Defensa a un presentador de Fox que no tiene absolutamente nada que ver con la trayectoria en el ámbito de defensa y va a estar al frente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bueno, En muy relación a esto preocupante el mundo. que vos decís, no lo encuentro, me di vuelta para buscarlo entre todos los artículos que tengo. Este domingo, es decir, ayer, pero parece que pasó muchísimo tiempo, Sí. un artículo de John Carlin, no sé si lo Mm, leyeron, en relación a esto que vos decís, es tremendo, terrible, terrible, tremendo terrible. la presentación que hace de estos personajes que vos mencionás. Uno dice, pero ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Sí, John Carlin, aclaremos, el Sí. biógrafo de Mandela, un periodista de 30, 40 años de trayectoria, columnista habitual que no suele desbordarse en su lenguaje y efectivamente es una No, columna que te pone los pelos de no punta. ahorra nada ayer, no ahorra nada de su indignación, su sorpresa, su estupor en relación a estos personajes que vos mencionaste, Alejandro. Por eso yo recomiendo que miremos a Giuliano da Empoli, porque él dice que las promesas de estos líderes, tipo Milley, Trump, por ejemplo, la primera promesa es respondiendo a la ira de la gente. Entonces, la primera promesa es la humillación de la casta. Entonces, Ujú. ¿qué mayor humillación que poner a alguien antivacuna a cargo de un ministerio de salud? Pero ¿Qué, mira, mira vos, Horrible. qué Mercedes, vos, mayor, espera que termine la sí, sí, idea, perdón. que que poner a cargo del Ministerio de Defensa a una persona que es reconocida guerrillera en nuestro país? Es decir, forma parte de un circuito donde lo que importa es la humillación como recurso político. Y Sí, este sí. manejo de las emociones que seguir, ¿cómo puedo decir?, alimentando la ira de la gente. Por lo tanto, descalificar a los periodistas y sobre todo a las periodistas mujeres, toda esta cuestión que vos deseas, Alejandro, son hechos, no son opinión. Claro, son hechos, pero ¿qué importa? Los hechos no importan, importan los likes, importa, ¿no? Los trolls, todo ese tipo de cuestiones. Estamos, por eso digo, lo de la ira y el algoritmo como síntesis del modelo Ahora, político es fíjate, terrible. fíjate vos, Mercedes, este autor también tiene Los Ingenieros del Caos, ¿no? Sí, sí. Y el mago Eh, del Kremlin, que bueno, es justamente, ficcional, pero él dice, lo escribo ficción porque es la única manera que tengo de explicar la realidad. pero escúchame, ¿vos creés que alguno de los que conforman el trípode del poder y sus cercanos han leído El Mago del Kremlin? Y sin embargo, el Mago del Kremlin es un personaje en este momento hoy de ese trípode que es el que maneja cantidad de resortes dentro del gobierno. La Sí, gente sí, lo sí. conoce como el Mago del Kremlin y nadie leyó ese Tremendo. libro. Tremendo, tremendo. Le quiero cambiar un poquito el eje, nos quedan unos minutos. Esta semana ocurrieron dos cosas, una cosa en realidad muy significativa y una anécdota que es parte de esta politiquería de la que Marta nos viene hablando hace tantos años, ¿no? La noticia relevante, por supuesto, es la confirmación por la Cámara de Casación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández a 6 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos o cualquier posición en la función pública. Porque la gente cree que solamente a cargos selectivos, no, es una inhabilitación para todo lo que sea el sector público. Bueno, es la primera vez que hay una presidenta condenada con doble conforme, ¿no? Con dos sentencias
en su contra. Y en paralelo, la anécdota para mí, digamos, un tiro de politiquería al aire, es la quita de las asignaciones de expresidenta y ex vicepresidenta por el presidente de la Nación o por el Poder Ejecutivo, en una demostración otra vez, ¿no?, de eludir el camino de la ley. Lo correspondía ir a un juez, hacer que un juez se las retire. Había fundamentos para ir a un juez, había fundamentos para plantearlo. No, se prefiere la noticia, ¿no? Mira, justamente, Alejandro, la opinión pública feliz con esa Feliz. quita de esa jubilación de privilegio y los beneficios extra. Feliz la opinión pública, pero el conocimiento público debería decir, no, bajen esa felicidad, porque esto no se va a concretar, lo tiene que tratar en todo caso la Corte Suprema, etcétera, puede llevar mucho tiempo, pero el objetivo ya está cumplido, la opinión pública feliz. Marta, el objetivo está cumplido y el costo lo va a volver a pagar esa misma gente, y creo que nos incluye a los tres absolutamente, porque mi reacción emocional fue: qué bien que no Qué cobre más bien, 22 claro. millones de pesos, que es una vergüenza, que no acumule dos beneficios que no se pudieron acumular nunca y que no debieron acumularse. Esa es la reacción emocional. Pero cuando vos vas por el atajo y eludís el derecho, lo que va a pasar es que la señora Cristina va a hacer juicio, lo va a ganar y va a recuperar todo lo que no le pagaron y más todavía, mientras el circo sigue para la tribuna. Por eso Eh, la ley es el camino, no puede ser otro. Alejandro, dijiste que nos faltaban pocos minutos, ¿no? Eh, yo, bueno, si me permiten, vuelvo al tema anterior, el G20, y quiero hacer un reconocimiento especial, seguramente ustedes también lo comparten, al presidente de Francia, Macron. Ujú. Llegó, fueron con su señora a cenar el día que llegaron a Olivos, con el presidente, etcétera, el trípode, el trípode de oro. Y ayer por la mañana tuvo una reunión en la Casa Rosada, pero antes de eso fue a rendir su homenaje a la iglesia de la Santa Cruz, donde el genocida Astiz, preso con cadena perpetua por las atrocidades que cometió, allí en ese lugar él entregó a las monjas francesas y también a alguna de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, un reconocimiento especial a la actitud de Macron y su señora, que incluso por hacer esto llegaron un poco más tarde a la reunión en la Casa Rosada. Sí, no, no sé si no fue un símbolo, ¿no? De alguna manera, llegar unos minutos tarde, da como la sensación de que también fue: yo tengo mis prioridades o marco en la agenda que hice esto, ¿no? Es todo un dato. Porque esa es la otra cosa. Hay muchas cuestiones también, lo hemos dicho mil veces, de los años 70, de los enfrentamientos de la propia dictadura militar, que hay que discutir, que no son nada blanco ni negro, ¿no? Pero dejar de lado que hubo miles de desaparecidos, miles de asesinados, cientos de chicos apropiados, torturas. Bueno, no, la historia es la historia. El relato no puede matar siempre la historia. Eh, aprovechemos la oportunidad, creo que ya lo mencionamos, pero podemos mencionarlo otra vez y recomendarlo, el libro La llamada de Leila Guerriero, que justamente cuenta con muchos detalles la historia de Silvia Labairú, que Sí. fue llevada por Astiz a la iglesia de la Santa Cruz para representar una acción que implicaba el secuestro posterior de estas personas. Bueno, allí se cuenta la historia y es muy conmovedora. Y sí me estás haciendo seña de que terminemos, pero vuelvo a recomendar La llamada, la historia de Silvia Labairú, de Leila Guerriero. Y Y un poco dejo, para... Dale, perdón, Marcelo.
No, Dale, no, dale. dejo para la audiencia la pregunta que hoy, más allá de que es un feriado trasladable, estamos celebrando el Día de la Soberanía Popular. La pregunta a la audiencia es qué significaría en el día de hoy para Uf, Argentina ser soberana, ¿no? qué ¿Qué buena significa? pregunta. Qué Nada, buena eso. pregunta que trataremos seguramente en programas próximos. Gracias por acompañarnos. Nos vamos como siempre con el Nano Serrat. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Un abrazo. Hasta la semana.